Quiero compartir para ustedes un pasaje muy hermoso escrito en una de las precisamente cartas del apóstol Pablo y se encuentra en Filipenses, capítulo 3. Voy a leer del versículo 7 al versículo 14. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como conocedores de la historia de lo que fue la vida del apóstol Pablo, pues muy probablemente muchos pensemos que fue un hombre casi perfecto en términos de vida espiritual. Pero no fue así. Encontramos un Pablo rendido a los pies de Cristo, pero reconociendo también muchas limitaciones, muchas situaciones que hacían de una u otra forma, al parecer, querer detener su marcha hacia la meta. Pero también encontramos cómo él se fortalece en la palabra del Señor y sobre todo insta en sus cartas a las congregaciones a no perder esa meta, a no perder ese regalo de salvación que aguarda a todo fiel creyente en la eternidad. Si usted analiza todos los escritos de Pablo, siempre él está instando el no perder de vista esta meta. Eso nos da a entender que Pablo tenía claridad de cuál era su propósito en la vida y de cuál era la meta a alcanzar. Es una de las situaciones muy importantes y relevantes que tenemos que tener en cuenta cada vez que pensamos en lograr un objetivo, tener una meta clara de lo que deseamos alcanzar. Pero ¿sabía usted que hay muchas personas y también adultas que aún no han contemplado qué es realmente lo que necesitan, lo que deben hacer en la vida, lo que les motiva para tener un avance en sus logros, en todo lo que está rodeando su entorno social, en todo lo que es su vida familiar? No, la gente vive hoy en día y muchos sin una meta clara de la vida. Y entonces es por eso que hay personas que dicen es que es un bueno o una buena para nada. No trabaja, no estudia, es una persona que espera que le mantengan porque no quiere hacer nada. Y efectivamente, esas personas están carecientes de una meta clara en la vida. Esas personas que empezaron un proyecto, pero lo dejaron al inicio o al mitad del desarrollo del mismo, son personas que tampoco han contemplado una meta clara. Hay personas que entran y hacen
los primeros semestres de 10 carreras y ninguna fue. Y al final ya dice él no estudió nada, ¿sí? Hay personas que inician una relación de matrimonio, pero esa relación de matrimonio no duró sino máximo un año. Y después tienen otra pareja en otro matrimonio, pero también sucede lo mismo. Y así hasta ajustar. Yo he conocido personas que han ajustado hasta 4 matrimonios y advierten en cada ruptura matrimonial que sencillamente no fue. Eso nos deja claridad a nosotros, en nuestra perspectiva como humanos, que realmente nos está faltando tener claridad de las metas en la vida. Y esa ya es una tarea que nos corresponde a nosotros. Pero indudablemente Pablo tenía claridad de la meta porque había tenido un encuentro personal con el dueño y autor de la vida y con el que estaba entregando este regalo de eternidad a todos los que en él creyeran y guardaran su palabra. Pablo había tenido esa revelación de ese regalo maravilloso que esperaba al final de esta carrera a todos estos fieles creyentes que corrieran esta maratón con éxito. Entonces, qué importante reconocer que esta enseñanza del apóstol nos presenta la vida cristiana como una carrera y nos insta, nos anima a dejar atrás ¿qué? El pasado y seguir adelante ¿a quién? A Cristo Jesús, pero con determinación, buscando la vida eterna con Cristo. Muchas personas llegan a los templos buscando paz, buscando tranquilidad, buscando algo diferente, porque no soportan ya la esclavitud del pecado. Pero entonces no han entendido, aunque han llegado a un templo, que hay que dejar el pasado atrás, sino que llegan a las aguas bautismales, tienen una apariencia externa de cristianismo, pero siguen una vida detenida en pecado. Eso no les permite contemplar esa vida eterna con Cristo como una meta y un propósito que debe de existir en todo creyente. Por eso no logran avanzar. Por eso se quedan enfrascados, enfrascadas al inicio del camino. Por eso son creyentes que se vuelven raquíticos espiritualmente y que hay que empujarlos todo el tiempo. Hay que tal vez traer un carrito de unas ruedas balineras para tratar de impulsarlo un poquito más, pero se acostumbran a que siempre sea a los empujones que ellos intenten llegar a la meta. Pablo nos anima a tener una determinación, pero una determinación ¿en qué? En la meta, ¿sí? Así como el atleta que se enfoca en una meta, Pablo nos expresa que debemos perseverar en la fe. ¿Confiando en quién? Pues en Dios. Y avanzando sin quedarnos atrapados en esos errores o en esos logros del pasado. Porque muchas veces nosotros hacemos énfasis en que yo fui, yo era, yo hice muchas cosas para Dios. Yo me gané tantas almas para Dios. Y nos quedamos ahí repitiendo el disco, pero no avanzamos. Entonces, punto importante, debemos enfocarnos en la meta, perseverar en la fe, confiar en Dios, pero avanzar sin quedarnos atrapados en los logros del pasado o en los errores del pasado, que también sucede. No es que yo pequé, yo le fallé a Dios, yo hice esto, yo hice lo otro. Entonces, sencillamente, ¿cómo voy a avanzar? Eso fue muy sucio. Yo creo que ya Dios no me tuvo en cuenta más como lo hacía antes. No coloca en mí sus ojos de amor y misericordia como si antes de que sucediera este impasse en mi vida. No, Señor. El apóstol nos dice que debemos proseguir, no mirando esos errores de atrás, pero tampoco pensando en esos logros
que alcanzamos en el pasado, sino teniendo clara la meta. Pablo nos anima a seguir mirando con determinación ese propósito. ¿Por qué con determinación? Porque cuando una persona tiene determinación de algo, difícilmente le puede mover de esa decisión. Ningún viento de doctrina, ningún consejero, ningún viento de nueva moda que se esté suscitando en el medio social donde se desenvuelve, le va a cambiar de sus principios. ¿Por qué? Porque es una persona que está determinada. Así que debemos extendernos hacia dónde, hacia lo que está adelante de nosotros y no quedarnos en el mismo punto ni en el pasado. Debemos extendernos hacia dónde, pues hacia ese premio que Dios nos ha preparado. Proseguir a la meta es perseverar en el camino de la fe. ¿Aún en medio de qué? De pruebas, de tristezas, de calamidades, de situaciones difíciles, de escasez, de angustia, de persecución, de dolor y hasta de muerte. Recordemos a los mártires de la fe. Ellos no desistieron de su fe. Llegaron hasta la muerte, determinados, decididos, claros. Su meta era definida ya por la necesidad de ellos estar con Cristo, el Señor Jesús. Así que usted y yo no podemos ser la diferencia. Lo más grave que nos puede suceder por seguir a Cristo es encontrarnos con la muerte, pero no interesa. Para el creyente el morir es ¿qué? Es ganancia, es ganancia. Así que proseguir a la meta es perseverar en el camino de la fe. Cuando Pablo escribió su carta a los filipenses, ¿saben dónde él se encontraba? En la cárcel. ¿Cómo puede ser la vida en una cárcel, mis hermanos, mis hermanas? Yo sigo mirando con mucha misericordia a las personas que están allá. Yo sé que para muchos no es sinónimo de misericordia la cárcel, porque muy seguramente piensan, si están allá es porque algo malo hicieron, tienen que pagarlo, tienen que aprender. Y entonces vemos personas que tienen el látigo en su mano del castigo a esas personas por haber hecho lo malo y que merecen la muerte, inclusive la pena de muerte en la cárcel. Pero yo creo que Dios mira con misericordia aún a esas personas en medio de todas las transgresiones que hicieron. Saben que hablaba con la psicóloga de la institución donde trabajo y precisamente yo le hablaba de esa gran misericordia de Dios, cómo Dios la extiende día a día, cómo Dios salva al más pecaminoso, cómo Dios le perdona y le hace cuenta nueva al más bárbaro, al que ha hecho muchas transgresiones. Y entonces ella, que no es creyente, pues también de una o de otra forma no comprendía cómo podía haber perdón para personas tan malas. Y yo le explicaba la gran bondad y misericordia de Dios y que por esa misericordia de Dios es que ninguno hemos sido consumidos, porque ya estamos, yo diría, y de manera personal se los digo, en un tiempo peor al de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasó a Sodoma y Gomorra? Fue destruida con fuego y azufre del cielo. Pero mire que a hoy nuestro Dios es fiel. Él es fiel a sus promesas y no nos ha destruido con fuego. Entonces no pudo haber sido muy agradable ese momento en la cárcel del apóstol Pablo, un lugar donde hacen maltratos físicos, psicológicos, donde degradan a la persona en su integridad moral y física, donde el pecado sobreabunda, la maldad, donde no se piensa sino en lo malo, en hacer el mal, en hacer daño. Este hombre fue abusado injustamente, atropellado en sus derechos como ser humano, fue maltratado física y psicológicamente, pero él no perdió de vista la meta.
Él desde allá escribe sus cartas a los filipenses, instándolos a no desistir de la fe. Qué ejemplo tan bonito tenemos del apóstol Pablo, de no desistir aún en medio de la circunstancia más gravosa que estemos viviendo, de creer en las promesas del Salvador y de seguir a la meta, de no desistir. Pablo entendía que la perfección sería alcanzada en la eternidad y no acá, en este campo terrenal. Pero eso no le impidió a Pablo esforzarse por vivir una vida en santidad y en obediencia. Es un hombre temeroso y no se reconoce totalmente ya exitoso y que ya lo haya alcanzado todo. No, él reconoce sus imperfecciones, sus debilidades, sus flaquezas, sus problemas, lo que trata de impedir su caminar, pero también nos muestra una vida en santidad y obediencia a Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles. Él compara esa meta con la vida del atleta, que no se distrae mirando a ningún lado, ni mucho menos mirando atrás. Eso los creyentes debemos de tenerlo muy claro y soltar ese peso del pasado que nos está agobiando, que no nos deja mirar hacia adelante ese premio del supremo llamamiento, permitiéndonos dejar atrás esos errores, esos fracasos, esos sinsabores, esos logros no alcanzados, esas situaciones no favorables por esas decisiones erróneas que tomamos en un pasado. Si dejamos todo eso y le decimos a Dios que nos liberte, vamos a lograr avanzar con libertad y caminar con Dios. Hay muchas mujeres que sienten que esa decisión de esa pareja que tomaron como esposa, como esposo o esposa, el caso de los hombres, les fracasó su vida y su caminar con Dios y que hubiesen podido hacer mucho más en la obra del Señor, pero todo eso detuvo su marcha. Y entonces se quedan en esa situación difícil que vivieron, en esa mala decisión, y eso les agobia tanto que no les permite avanzar en el camino. Y aunque están allí en los templos, siguen adheridos a esa amargura, a ese pasado triste que les llenó de muchas aflicciones. No, es tiempo de que olvidemos ese pasado que nos hizo llorar, que generó un fracaso para nuestra vida y que avancemos con libertad hacia esa meta final. El texto de los filipenses también nos presenta un desafío. Ese desafío es a mantener nuestra mirada en Cristo y en qué más, pues en su llamado supremo. Porque a veces también hay muchas situaciones que nos detienen ese transitar. El que me miró, el que no me miró, el que me hizo, el que no me hizo, el que me habló, el que no me habló, el que me respondió el WhatsApp, el que no me lo respondió, el que me hizo el favor, el que no me lo quiso hacer, tantas cosas. Yo sé que todo eso molesta. Yo sé que eh, podemos sufrir muchas rupturas emocionales por parte de nuestros seres muy queridos que se vienen en contra nuestra, por parte de hermanos que se levantan en la congregación en contra nuestra para criticarnos, para murmurar en contra de todo lo que nosotros queremos hacer bien para la gloria del Señor. Y sentimos que no tienen sentido esas situaciones que esas personas estamos viviendo. Y eso nos entristece tanto que nos hace perder la claridad de nuestra meta y nos hace detener nuestra mirada en Cristo y no la enfoca es en el fulano, en la sutana, que de una o de otra manera son tan humanos como nosotros y tienen tantos errores como nosotros. Qué importante que usted y yo aprendamos a mantener nuestra mirada en Cristo Jesús y en su llamado supremo, en medio de cualquier circunstancia. El atleta no se detiene a escuchar el que le está gritando, el que le está llamando, el que le está diciendo, no, él continúa persistente en su mirada hacia la meta y corre cada vez con más fuerza, con más determinación, con más decisión. Él está totalmente concentrado en que debe de lograr ese éxito de ganar esa carrera. Por eso no se detiene a escuchar nada. Usted no ve un atleta deteniéndose a escuchar a nadie que le dé una arenga.
sea positiva o negativa, que le tira algo, de pronto lo esquiva, pero no se detiene, persiste. Debemos confiar plenamente en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que Él, en una búsqueda constante de su voluntad, nos va a enseñar cuál es ese propósito para que usted y yo logremos su cumplimiento. Esta meta, recuerde, no es una meta terrenal, es una meta eterna. Recuerde que estaremos con Cristo y viviremos por siempre con Él. O sea que como hijos de Dios, el apóstol nos está invitando a que vivamos con perseverancia y determinación, sabiendo y reconociendo que eso que está delante de nosotros, de eso que está por venir, es más grande que cualquier cosa que aquí en la tierra nuestro corazón pueda anhelar. Por eso tan importante que no nos detengamos solamente en el deseo de cumplir al 100% las metas humanas, terrenales, sino que también perseveremos en cumplir esa meta celestial de la eternidad junto con nuestro Salvador, que sin duda alguna es la más importante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículos 13 al 14. Prosigo a la meta. Todos los días levantémonos enfocados en esto, en que proseguimos a la meta, proseguimos a la meta. Si hacemos este ejercicio, yo sé que difícilmente por cualquier dificultad que estemos pasando, vamos a detener nuestra marcha. El apóstol Pablo comparó esta vida cristiana con una carrera. ¿Cuál es tu carrera? Ser un profesional solamente, llegar y conocer el mundo entero a través de viajes de turismo, convertirte en un alto magistrado de un gobierno de tu país, llegar a ser una persona muy reconocida, llegar a tener un reconocimiento en Guinness Records. Bueno, no sé cuál sea esa tu meta, pero te invito para que cualquiera que sea tu meta en este día, también entiendas que hay una meta de eternidad, ¿sí? Y que el apóstol nos dice que debemos de seguir adelante sin rendirnos. Y si tú no has aceptado a Cristo como tu Dios, Señor y Salvador, esta es la oportunidad. Dios está tocando nuevamente a tu puerta para que le abras y para que Él te pueda mostrar toda esa vida eterna que te espera a su lado, sola y únicamente cuando aceptas y recibas su palabra en tu corazón y decidas vivir para Él en obediencia y santidad. Vamos a tratar en la corrida de esta carrera a ser mejores todos los días en nuestro caminar con Dios. Pablo sabía que aquí en esta tierra nunca lograría la perfección y también nos lo enseña a través de sus cartas, pero también nos dice que debemos esforzarnos para vivir como Dios quiere que vivamos y hacerlo todo muy especialmente para agradar a Dios. Filipenses, el capítulo 3 también nos está recordando que lo más importante es conocer a Jesús y confiar en Él. Saben que nos podemos pasar una vida entera o muchos años de la vida pensando en que confiamos en Dios, pero la verdad que no. La verdad que estamos apoyados en nuestras propias fuerzas. Y cuando viene la situación dura y difícil, entonces nos derrumbamos. Y ahí es cuando Dios nos enseña, no estás dependiendo de mí, no estás confiando en mí, estás confiando en tus propias fuerzas. Y por eso nos amonesta el Señor, nos corrige, porque Él nos ama. Y como sus hijos que somos, Él quiere que nosotros entendamos su voluntad para nuestra vida. Gracias a Jesucristo por ese sacrificio en la cruz, nosotros podemos tener total seguridad de que nuestro verdadero hogar no está aquí, sino en el reino de los cielos. Entonces, esta ya es una meta. Vivir para Dios aquí en la tierra y estar con Él por siempre en la eternidad.
Ya finalizando, hay unas frases rescatables y muy importantes de este pasaje del apóstol Pablo, y yo quiero finalizar recordándoselas a ustedes. La primera, prosigo a la meta. El creyente debe perseverar constantemente en el Señor hasta alcanzar ese premio final, estar con Cristo por la eternidad. Y para eso debemos aferrarnos a Dios y dejarnos guiar por Él, cumpliendo su perfecta voluntad. Segundo, olvidando lo que queda atrás. En lugar de enfocarnos en nuestros pecados pasados, en nuestros fracasos, en nuestras decisiones erradas del pasado, debemos dejar todo al pie de la cruz de Jesucristo y recibir de Dios ese perdón. Cristo sí te perdona, amigo, amiga, por muy crueles y por muy bárbaros que haya sido tu pasado, tu pecado actual. Dios tiene la intención y el poder para perdonarte y hacer de ti una nueva criatura, un nuevo libro, una nueva historia. Puede forjarse en tu vida solo si tú lo crees. Así que avancemos con fe, obedeciendo a Dios y viviendo en su voluntad. Y tercero y último momento muy importante de este pasaje de Filipenses es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En Cristo recibimos el perdón de nuestros pecados. Eso no nos puede quedar duda. Nadie más puede perdonarnos los pecados. Por muy noble intención que tenga el líder religioso, el reverendo, etcétera, etcétera, no puede perdonar nuestros pecados. No tiene autoridad para hacerlo. Pero Dios sí puede perdonar nuestros pecados y ayudarnos a vivir con la certeza de que estaremos con Él por toda la eternidad. Y ese es el premio maravilloso que recibiremos. Así que no se canse de seguir esta meta. No se canse de proseguir hacia el final, porque tenemos un llamado, un supremo llamamiento de eternidad. Sí, estamos sufriendo, sí estamos mirando la infidelidad, sí estamos mirando de cerca la ingratitud de nuestros seres amados, sí estamos mirando eso tan grave que nos están generando y que nos están haciendo angustiar porque son injustos, porque están haciendo algo que no es correcto con nosotros, porque nos están, bueno, tantas situaciones. Sí, yo no te puedo decir que eso no lo vamos a vivir, no. Todos estamos expuestos a eso y todos tenemos muchas dificultades, pero recuerde lo que dice el apóstol. Prosigo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Estás preparado para continuar ese supremo llamamiento? Para continuar contemplando en tu vida llegar a esa meta. Oremos a Dios y roguemos a Dios que así sea. Dios Todopoderoso, te damos honra y gloria a ti, Padre Celestial, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque para siempre son tus bondades y tus misericordias. Te doy muchas gracias, Señor Jesús, por todas estas personas que tú nos permites alcanzar a través de tu palabra, Señor, y que tú has revelado tu poder, tu misericordia y tu bondad para sus vidas. Amado Padre, en tus manos santas encomendamos todas estas vidas que tienen tanta necesidad de ti, para que tú les ayudes a contemplar este llamado de supremo llamamiento, Señor Jesús, esta meta y que podamos avanzar hasta el final. Señor, en ti nos encomendamos y dejamos en ti, Señor Jesús, nuestra vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Un abrazo para todos, el Señor Jesús los bendiga. Con 3 clavos poco nada puedo hacer, dijo un carpintero que yo conocí. No puedo hacer mucho, le escuché decir. Con 3 clavos creo que nada puedo hacer. Con 3 clavos nada puedo construir. Necesito mucho más para trabajar.
impotencia al carpintero yo le vi. Pero en ese instante pude recordar que solo con 3 clavos ayer Cristo Jesús hiciera tantas cosas allá sobre la cruz. Me dio una vida nueva, quitando la condena, cambiando las tinieblas por su paz y su luz. Que solo con 3 clavos acabó con el mal y trajo hasta mi casa abundancia de pan. 3 clavos y su sangre bastó para sanarme, rompiendo las cadenas, dándome libertad. 3 clavos y un pedazo de madera fue suficiente para mi Señor, para poder abrir la puerta estrecha que va directo hacia la salvación. Con eso construyó mi carpintero el camino, la vida y la veda. 3 clavos y su llaga fue el remedio para despedazar la enfermedad. Que solo con 3 clavos ayer Cristo Jesús hiciera tantas cosas allá sobre la cruz. Me dio una vida nueva, quitando la condena, cambiando las tinieblas por su paz y su luz. Y su luz. Solo con 3 clavos construyó Jesús la esperanza bella de la eternidad. Unas calles de oro para que andes tú y una casa ya en la patria celestial. Con 3 clavos y colgado allá en la cruz, Jesucristo acabó con Satanás y al mundo en tinieblas lo llenó de luz. La victoria declaró al resucitar. Y solo con 3 clavos cuántas cosas me dio. Un nuevo amanecer en donde alumbra su sol, salud en abundancia, su perdón y su gracia. Las 7 vacas blancas gordas me las volvió. Que solo con 3 clavos me hizo un mar de cristal, un árbol que da vida y me hizo un soldado más. Un pueblo que le espera para estar en la cena que tiene preparada mi Padre Celestial. 3 clavos que hicieron la diferencia y que al pecado le pusieron fin. Jesús el carpintero de excelencia que construyó todo esto para ti. 3 clavos que mataron la pobreza y que plasmaron la prosperidad. 3 clavos y un madero te recuerdan que Cristo murió por tu libertad. Que solo con 3 clavos ayer Cristo Jesús hiciera tantas cosas allá sobre la cruz. Me dio una vida nueva, quitando la condena, cambiando las tinieblas por su paz y su luz. Que solo con 3 clavos acabó con el mal y trajo hasta mi casa abundancia de pan. 3 clavos y su sangre bastó para sanarme, rompiendo las cadenas, dándome libertad. Libertad.